día que mi jefa me llamó a su oficina y cerró la puerta, aprendí algo sobre las personas que creemos conocer bien. A veces, llevamos meses trabajando junto a alguien viendo solamente la versión que esa persona ha decidido mostrarnos y sin darnos cuenta hay otra versión entera esperando detrás de una puerta cerrada. Mi nombre es Adrián Molina. Tengo 31 años y trabajo como analista de datos en una empresa de consultoría financiera en Valencia. Soy el tipo de persona que llega puntual a todas las reuniones, que cumple los plazos antes de lo previsto y que ha convertido la discreción profesional en algo parecido a una filosofía de vida. No porque sea frío, sino porque aprendí hace tiempo que el trabajo y los sentimientos son dos cosas que se llevan mejor cuando no comparten el mismo espacio. Ese principio me había funcionado bien durante 3 años en la empresa. Me había funcionado bien en todos los trabajos anteriores. Me había funcionado bien en casi todas las áreas de mi vida, excepto en las que involucraban a Isabel Vargas, que era mi jefa directa desde hacía 14 meses, y que era la razón principal por la que ese principio había empezado a mostrar grietas que yo reparaba cada mañana antes de entrar a la oficina. Isabel llevaba 5 años en la empresa y 2 como directora del departamento de análisis. Tenía 34 años y la clase de inteligencia que no necesita demostrarse, porque simplemente estaba presente en cada reunión, en cada decisión, en cada momento en que alguien planteaba un problema, y ella encontraba la solución antes de que la pregunta terminara de formularse. Era exigente de una manera justa, lo que significaba que pedía lo mismo que ella misma daba, que era bastante. Era directa sin ser brusca. Era seria sin ser distante. Y tenía la costumbre de escuchar de verdad cuando alguien hablaba, cosa que, en un entorno corporativo, resultaba extraordinariamente rara y por eso mismo extraordinariamente notable. Yo había notado todo eso en las primeras semanas de trabajar con ella. Lo que tardé más en admitir fue que había notado otras cosas también, pero eso era exactamente el tipo de pensamiento que yo guardaba cuidadosamente fuera de la oficina. Hasta el miércoles por la tarde, cuando todo cambió. Era las 6:30 de la tarde y el departamento estaba casi vacío. Quedaban 2 personas en sus escritorios y yo estaba terminando un informe que tenía que entregar al día siguiente. Entonces sonó mi teléfono interno y la voz de Isabel dijo 4 palabras. Adrián, ven a mi oficina. Nada inusual en eso. Isabel me llamaba a su oficina regularmente para revisar proyectos, para discutir enfoques, para pedir mi opinión sobre datos que otros analistas habían preparado. Era una dinámica de trabajo normal y fluida que yo apreciaba precisamente porque era profesional y predecible. Lo que no era normal fue que cuando entré y me senté frente a su escritorio, Isabel se levantó, fue hasta la puerta y la cerró. No había nadie más en el departamento que pudiera escuchar. No había ninguna razón evidente para cerrar la puerta. Pero la cerró y volvió a sentarse, y cuando me miró, su expresión era diferente a todas las expresiones que le había visto en 14 meses de trabajar juntos. No era la expresión de una jefa a punto de dar feedback sobre un proyecto. Era algo más parecido a la expresión de una persona que ha tomado una decisión después de pensarla mucho tiempo y ha llegado a la conclusión de que es mejor decir la verdad aunque sea incómodo que seguir sin decirla. Adrián, tengo que decirte algo y quiero pedirte antes de que respondas que me dejes terminar. Asentí porque era lo único que podía hacer en ese momento. Isabel apoyó los codos en el escritorio y me miró directamente con esa mirada suya que nunca esquivaba nada. Lo que voy a decirte es profesionalmente complicado y lo sé. Y si decides que esto cambia nuestra dinámica de trabajo, lo entenderé y me haré cargo de las consecuencias. Pero llevo meses dándole vueltas y he llegado a la conclusión de que no decirlo también tiene consecuencias y prefiero ser honesta. El silencio que siguió duró aproximadamente 2 segundos que se sintieron considerablemente más largos. Creo que me he enamorado de ti, dijo Isabel. Y lo dijo con la misma claridad directa con que decía todo lo demás, como si fuera un dato más que había analizado y verificado y del que estaba segura. No con dramatismo, no con incomodidad visible, sino con la honestidad tranquila de alguien que ha decidido que la precisión es más importante que la comodidad. Yo me quedé completamente quieto. No porque la noticia fuera un shock total, porque en algún lugar que yo había mantenido cuidadosamente cerrado durante 14 meses, había una parte de mí que había estado esperando algo sin saber exactamente qué. Y esa parte de mí reconoció las palabras de Isabel antes de que mi parte racional tuviera tiempo de procesarlas. Isabel continuó hablando con la misma calma. Sé que hay una diferencia de jerarquía y que eso lo complica todo. Sé que no es una situación sencilla. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras porque me parecía más honesto que seguir gestionando algo que tú no sabías que existía. Tardé un momento en encontrar las palabras. Cuando las encontré no eran las que había planeado porque no había planeado. Nada. ¿Cuánto tiempo llevas pensando esto?
Isabel consideró la pregunta con la misma seriedad con que consideraba todo. Unos 8 meses, dijo. Desde el proyecto de reestructuración de datos del año pasado, cuando te quedaste 4 noches seguidas, hasta las 10 de la noche para que el departamento pudiera presentar resultados en el plazo. No porque te lo pidiera, porque viste que era necesario y lo hiciste. Hizo una pausa. Eso fue lo primero. El proyecto de reestructuración. Recordaba perfectamente esas 4 noches. Recordaba también que Isabel se había quedado con nosotros. Las 4 noches sin que nadie se lo pidiera, y que el último día cuando terminamos a las 10:15 ella había comprado pizza para todo el equipo. Y había dicho gracias a cada persona individualmente con una especificidad que hacía que el agradecimiento fuera real en lugar de genérico. Yo había pensado en ese momento más de lo que era razonable admitir. ¿Y por qué ahora?, pregunté. Isabel me miró. Porque la semana que viene Recursos Humanos va a ofrecerte el puesto de analista senior en el departamento de estrategia, lo que significa que dejarías de ser mi subordinado directo. Y me pareció que si iba a decírtelo, este era el momento. Correcto. Antes de que el contexto cambiara, eso me detuvo de una manera diferente. Había sabido que el puesto de analista senior estaba disponible. No había sabido que mi nombre estaba en consideración. Tú sabías lo del puesto, lo recomendé. Yo dijo, Isabel. Hace 3 meses. Adrián, eres el mejor analista que ha pasado por mi departamento en 5 años. Sería un error mantenerte aquí si puedes crecer más en otro lugar. Eso no tiene nada que ver con lo otro. Son 2 cosas separadas y quería que quedara claro. 2 cosas separadas. Ella las había mantenido separadas incluso en su propio proceso interno, que era exactamente el tipo de rigor que yo había aprendido a esperar de Isabel, pero que en ese contexto específico resultaba casi abrumador. Me quedé mirando el escritorio. Un momento. Luego la miré a ella. Isabel había vuelto a apoyarse en el respaldo de su silla con la postura de alguien que ha dicho lo que tenía que decir y ahora espera sin presión. No había ansiedad visible en su cara. Había algo más parecido a la tranquilidad de alguien que ha hecho lo correcto independientemente del resultado. Eso fue lo que terminó de decirme algo que yo llevaba mucho tiempo sin querer examinar de cerca. Tengo que decirte algo también, dije. Isabel no cambió de expresión. Escuchó. Llevo aproximadamente 1 año evitando pensar demasiado en ti fuera del contexto profesional. No porque no hubiera nada que pensar, sino porque había demasiado y el contexto lo hacía imposible. Hice una pausa. Tú has sido más valiente que yo al decirlo primero. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido en 14 meses de reuniones de departamento y revisiones de proyectos y cafés rápidos entre una tarea y otra. Era el tipo de silencio que existe cuando 2 personas acaban de decir algo verdadero y ninguna está segura todavía de lo que significa. Isabel me miró durante un momento largo. Luego dijo, la semana que viene el puesto de analista senior. Sí, dije, y entonces esto ya no sería complicado por razones jerárquicas. No dije, una pausa pequeña. Suficiente para cambiar la temperatura de la habitación. Bien, dijo Isabel. Y en esa sola palabra había más información de la que parecía. Salí de su oficina 20 minutos después. El departamento estaba ya completamente vacío. Las luces de la ciudad brillaban por las ventanas y Valencia a esa hora tenía esa calidad específica de luz que hace que todo parezca ligeramente irreal. Me quedé un momento junto a mi escritorio sin sentarme. Luego agarré mi chaqueta y salí. En el ascensor pensé en 8 meses. En el proyecto de reestructuración. En 4 noches trabajando hasta tarde. En pizza a las 10 de la noche y en gracias individuales y específicos. En una recomendación, hecha 3 meses antes para un puesto en otro departamento porque era lo correcto para mi carrera aunque complicara otra cosa. El ascensor llegó a la planta baja y salí a la calle, y en algún momento entre la puerta del edificio y mi coche me di cuenta de que llevaba 1 año construyendo una distancia que Isabel acababa de demostrar que era innecesaria. La semana siguiente, Recursos Humanos me ofreció el puesto de analista senior en el departamento de estrategia tal como Isabel había dicho. Lo acepté porque era la decisión correcta para mi carrera y porque ella había tenido razón al recomendarme y porque era lo que debía hacer independientemente de todo lo demás. El lunes de la semana siguiente, cuando llegué a la oficina ya, no era técnicamente parte del departamento de Isabel, aunque mi traslado físico al nuevo espacio todavía tardaba unos días. Ella estaba en su despacho cuando pasé y levantó la vista y me miró y no dijo nada, pero asintió una vez con esa economía de gestos que era completamente suya. Esa tarde le mandé un mensaje. No de trabajo. El primero que le mandaba que no. Fuera de trabajo en 14 meses. Decía solo. Hay una exposición de fotografía en el IBAM este fin de semana. Si te interesa,
La respuesta tardó 4 minutos. Decía, el sábado a las 12. 3 palabras. Sin preguntas, sin condiciones, sin necesidad de elaborar. La misma precisión de siempre aplicada a algo completamente diferente. El sábado llegué al IBAM 5 minutos antes. Isabel llegó puntual como siempre. Llevaba una chaqueta color mostaza y tenía el pelo suelto, cosa que yo casi nunca había visto en contexto profesional y que hacía que pareciera simultáneamente la misma persona y una versión diferente de ella. La exposición era de un fotógrafo valenciano que trabajaba con imágenes de espacios industriales abandonados. No era mi tema habitual, pero me encontré absorto en las fotografías de una manera que no había anticipado. Isabel caminaba a mi lado y miraba cada imagen con la misma atención con que miraba todo, y en algunas se detenía más tiempo sin decir nada, frente a una fotografía de una fábrica de azulejos en Castellón abandonada en los años 80, Isabel dijo en voz baja, «Hay algo muy honesto en los espacios que la gente dejó atrás. Todo lo que no se llevaron sigue ahí». La miré. Ella seguía mirando la fotografía. Todo lo que no se dijeron también dije sin haberlo planeado. Isabel se giró hacia mí. En su cara había algo que yo reconocí porque era lo mismo que había visto en su despacho esa tarde con la puerta cerrada. La expresión de alguien que ha decidido que la honestidad es más importante que la comodidad. Sí, dijo. También eso. Salimos de la exposición a las 2 y terminamos comiendo en un restaurante pequeño cerca del museo donde los manteles eran de papel y había lápices en la mesa para dibujar y la comida era buena sin pretensiones. Isabel pidió arroz con verduras y yo pedí lo mismo porque cuando vi su plato me pareció la elección correcta. Y ella lo notó y no dijo nada, pero en la comisura de su boca apareció algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. Hablamos durante 2 horas. No de trabajo, de cosas que yo no sabía de ella y que resultaron ser exactamente las cosas que uno quiere saber cuando lleva 14 meses aprendiendo la versión profesional de alguien y de repente tiene acceso a la versión completa. Supe que había crecido en Alicante y que había estudiado en Madrid y que había vuelto a Valencia porque su madre estaba sola y porque Valencia le parecía la escala correcta de ciudad, que le gustaba la fotografía aunque no la practicaba con seriedad, que había tenido una relación larga que terminó 2 años antes de una manera que ella describió como civilizada e inevitable, que era una manera muy de Isabel de describir, algo que probablemente había dolido bastante. Ella supo que yo había vivido en Londres 2 años antes de volver a España y que me había ido porque la oportunidad era buena y había vuelto porque la distancia resultó costar más de lo que esperaba sin que hubiera nada concreto que lamentar. Que prefería los problemas complejos a los sencillos porque los complejos requerían atención real. Que llevaba tiempo pensando que había construido una vida que funcionaba muy bien en casi todos los aspectos y que eso a veces le parecía suficiente y a veces no. Isabel me escuchó decir eso último con la misma atención con que escuchaba todo. Luego dijo, ¿y ahora? La miré. Ahora me parece menos suficiente que antes, dije. Ella asintió despacio, como si eso fuera exactamente la respuesta que correspondía, aunque no hubiera sido la que esperaba. No fue una primera cita perfecta de película. Fue algo mejor que eso. Fue la primera vez que los dos estuvimos en el mismo lugar sin el contexto profesional como estructura y descubrimos que sin ese contexto seguíamos siendo las mismas personas que ya se conocían bien y que además querían conocerse más. Los meses que siguieron fueron graduales de una manera que a ambos nos parecía correcta. 2 personas que se habían tomado su tiempo para decir lo que pensaban no iban a acelerar lo que vino después. Cenas, paseos, tardes en casa de uno o del otro con libros y conversaciones que no necesitaban ningún destino específico. En el trabajo la situación era más sencilla de lo que habíamos anticipado. Yo estaba en otro departamento con otra directora. Nuestras interacciones profesionales eran las de 2 personas de departamentos distintos que colaboraban ocasionalmente, que era exactamente lo que éramos. Nadie preguntó nada durante meses. Cuando eventualmente fue evidente, Isabel habló con Recursos Humanos con la misma directness con que hacía todo, y la conversación fue breve y sin drama. Lo que me dijo después fue, les dije que éramos adultos en departamentos separados y que si en algún momento había un conflicto de interés, lo gestionaríamos de manera profesional. Hizo una pausa. No pusieron objeciones. Por supuesto que no puse objeciones, yo dije. ¿Quién le pone objeciones a Isabel Vargas? Ella me miró con esa expresión que yo ya conocía bien, la de entre seria y el borde de algo más cálido. Tú lo hacías a veces en las reuniones. Porque tenía razón. Sí, dijo. Y siempre lo reconociste cuando la tenías. Eso también fue lo primero.
Año y medio después de esa tarde con la puerta cerrada, nos fuimos a vivir juntos a un piso en el barrio del Carmen, con una terraza pequeña donde Isabel ponía plantas con la misma atención sistemática con que hacía todo, y donde yo había instalado una mesa de trabajo junto a la ventana desde la que se veía un trozo de cielo valenciano que a ciertas horas de la tarde tenía una calidad de luz que me recordaba, por razones que no sabría explicar, a 4 noches trabajando hasta tarde y a pizza a las 10 de la noche, y al principio de algo que ninguno de los dos supo nombrar en su momento. 2 años después de la exposición de fotografía, le propuse matrimonio a Isabel en esa misma terraza un domingo por la mañana, no con un discurso preparado, con una pregunta directa, porque con Isabel las preguntas directas siempre habían funcionado mejor que cualquier otra cosa. Le dije: llevo 2 años siendo más honesto de lo que había sido en mucho tiempo, contigo y conmigo mismo, y quiero seguir siendo esa versión. Isabel me miró con esa atención suya que no dejaba escapar nada. Luego dijo: esa es la propuesta. Sí, dije, una pausa pequeña que en Isabel significaba que estaba siendo precisa, que estuviera dudando. Sí, dijo. Y en ese sí estaba todo lo que necesitaba estar. Cuando la gente nos pregunta cómo empezó todo, Isabel dice siempre: cerré la puerta de mi oficina y dije lo que pensaba. Y yo digo siempre: y yo tardé 14 meses en tener la mitad de su valentía. Lo que no contamos, porque es nuestro, es que esa tarde con la puerta cerrada, yo salí al aparcamiento y me quedé 5 minutos sentado en el coche sin encender el motor, pensando en 8 meses y en 4 noches y en pizza a las 10 y en una recomendación para un puesto en otro departamento hecha 3 meses antes, porque era lo correcto, aunque complicara todo lo demás. Y pensando que a veces la persona más valiente de la sala es la que dice la verdad primero, aunque no sepa lo que va a encontrar al otro lado. Isabel lo sabía, por eso cerró la puerta. ¿Qué habrías hecho tú si tu jefa te hubiera llamado a su oficina, cerrado la puerta y te hubiera dicho algo que no esperabas en absoluto? ¿Y alguna vez has sabido algo durante meses sin decirlo porque el contexto lo hacía complicado, y luego alguien más valiente lo dijo primero? Cuéntamelo en Meet-Us-Up-Easy, los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.